En Kursk, una región fronteriza, se están propagando rumores sobre una oleada de armas norcoreanas que llegan a Rusia calentando las salas de operaciones occidentales cada hora. Estados Unidos teme que Corea del Norte suministre armas a Rusia. Y según la evaluación de Washington, lo que Moscú más desea no son sistemas de armas futuristas, sino consumibles brutalmente prácticos como municiones y proyectiles de artillería, de los cuales Rusia ha estado escasa tras más de 18 meses de guerra de alta intensidad. Desde esa preocupación estratégica, la historia en Kursk emerge como un ejemplo clásico de guerra de precisión moderna, donde un golpe de martillo que duró poco más de 90 segundos destrozó una batería de artillería completa antes de que pudieran disparar su primer tiro. El 19 de marzo de 2025, Ucrania llevó a cabo un ataque de precisión con HIMARS suministrados por Estados Unidos contra un área de preparación rusa en Kursk. El objetivo no fue casual. Era una guarnición de tropas norcoreanas recién llegadas desplegadas bajo las órdenes de Kim Jong-un para brindar apoyo militar directo a Rusia. La operación comprimida en menos de 2 minutos destruyó una batería de artillería completa antes de que tuvieran la oportunidad de disparar un solo proyectil. IT-19M. Desde una base avanzada cerca de Sumy, Ucrania, desplegó un equipo de UAV de reconocimiento con drones Laika 100. La misión sonaba simple, pero fue decisiva detectar, confirmar y mantener el bloqueo del objetivo en la formación de artillería norcoreana en el bosque de Kursk. Bajo el oscuro dosel, los exploradores detectaron una posición de artillería recién establecida con menos de 72 horas de antigüedad. Anteriormente, más de 3.000 soldados norcoreanos habían cruzado a Rusia por ferrocarril, integrándose en unidades rusas estacionadas en Kursk, elevando la presencia total de tropas norcoreanas en Rusia a más de 15.000 efectivos, una de las mayores despliegues de tropas extranjeras en el conflicto. Entre esa fuerza de refuerzo había al menos 12 cañones Kaxon artillería autopropulsada de 170 mm desarrollada por Corea del Norte a finales de los años 70, diseñada para bombardeos de largo alcance con proyectiles asistidos por cohetes. Cada uno tenía un alcance efectivo de más de 60 kilómetros. En la doctrina del Ejército Popular de Corea, las unidades Kaxon atacan áreas traseras, centros logísticos y concentraciones de tropas, lejos de la línea del frente. En el campo de batalla ucraniano, el plan de Rusia era usarlos contra los centros ucranianos en Tsunami y Pava, dos nodos clave de suministro y maniobra. 3 de estos cañones fueron trasladados al bosque de Kursk, posicionados en un triángulo sesgado para dispersar el riesgo y evitar que un solo ataque eliminara toda la batería. Una vez en posición, las tripulaciones rápidamente extendieron redes de camuflaje bajo los árboles, colgaron mallas antidrones arriba y establecieron escudos de fragmentación para reducir el daño por metralla. Todo el sitio parecía un bolsillo de artillería escondido bajo el bosque, pero las defensas tenían brechas fatales sin cobertura de radar, sin sistemas de defensa aérea de corto alcance, como Panzer o Tor, lo que significaba que si la inteligencia ucraniana los detectaba la posición, quedaría expuesta a un fuego de precisión. El 22 de marzo, los exploradores ucranianos confirmaron el contacto visual, 3 cañones Kaxon en un claro con los cañones apuntando al suroeste y unos 15 artilleros cargando proyectiles. Ninguno de ellos sabía que sus coordenadas ya habían sido marcadas para la destrucción. Los datos encriptados fueron transmitidos de inmediato al Comando de Artillería de Ucrania, donde los oficiales de fuego analizaron cada fotograma, cañones expuestos, formación estática, sin radar, sin defensa aérea, en capas. Los drones suicidas fueron descartados debido al riesgo de enredarse en las redes antidrones. En cambio, surgió la opción óptima, cohetes M30A1, GMLRS, la munición montada en el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad M142, la columna vertebral de Ucrania para ataques de largo alcance. Con la apariencia externa de un camión táctico en su interior, es un lanzador sofisticado capaz de disparar 6 cohetes guiados con precisión. La variante M30A1 lleva una ojiva alternativa repleta de 182.000 fragmentos de tungsteno preformados.
Cuando detona en el aire, los fragmentos supersónicos cubren un área de más de 100 metros de ancho devastadores para hombres y equipos desprotegidos. Alcance máximo 84 kilómetros. Precisión menos de 3 metros gracias a la guía GPS del código MC militar estadounidense constantemente actualizada vía satélites y UAV. Consecuencia en el campo de batalla, los HIMARS pueden golpear objetivos ocultos camuflados o incluso en movimiento con una precisión casi perfecta. No solo es preciso el sistema, también es altamente sobreviviente. Motor diésel de 290 caballos de fuerza-velocidad, superior a 85 km/h, dispara y se desplaza en menos de 2 minutos, haciendo que el fuego de contrabatería sea casi imposible. Rusia ha intentado repetidamente rastrear y destruir los HIMARS con rondas de precisión y artillería. Pero la doctrina ucraniana de disparar rápido y moverse inmediatamente ha hecho que la mayoría de esos esfuerzos sean inútiles. El 19 de marzo, Ucrania ejecutó la lección al pie de la letra. 25 AMM, un lanzador M142 HIMARS de la 27 Brigada de Artillería fue activado desde el estado de espera. El equipo de control de fuego escondido en el bosque de Tsunami inició el protocolo de lanzamiento. La orden fue transmitida por un canal UHF de salto de frecuencia para evadir la guerra electrónica rusa. El lanzador rotó a 68.3 al noreste, elevándose a 53 para crear una trayectoria de arco alto. El clima favoreció el ataque viento del sureste a 4 mph, temperatura de 2 GHz, ideal para un vuelo estable. El UAV Leica mantuvo el bloqueo del objetivo proporcionando datos cada 2 segundos. 4, 26, 15. El primer cohete salió del lanzador. Tras 3 segundos, el misil alcanzó los 2.700 km y 11.000 metros. Siguiendo un arco casi balístico, ascendió antes de descender casi verticalmente, reduciendo la posibilidad de intercepción y mejorando la precisión. El UAV continuó proporcionando datos de guía actualizados, siendo en sí mismo un pequeño sistema táctico con una sección transversal de radar de solo 0,05 metros, aproximadamente del tamaño de un pájaro grande, lo que lo hacía difícil de distinguir del ruido de fondo para los radares. Podle K1 y 35 CM. Ese humilde componente completó la solución de puntería para el ataque de largo alcance. 18 segundos tras el lanzamiento. El misil alcanzó su pico a 21,400 metros, luego descendió a más de 2.500 kW. 4.2650. La ojiva detonó en el aire justo encima de la unidad de artillería central. Efecto inmediato, una tormenta de tungsteno llovió en un radio de 100 metros. El primer impacto golpeó un camión de municiones desencadenando una explosión secundaria de más de 10 metros de altura. Un cañón Caxon fue destrozado, su estructura retorcida, el cañón desgarrado. 7 artilleros murieron instantáneamente. Y 4.2707. El segundo cohete impactó la posición defensiva occidental. Aunque detonó a 3 metros del centro, el patrón de fragmentación aún cubrió el sitio. Un fragmento atravesó al cargador. Otro destrozó el visor óptico. El sistema de control de fuego colapsó. La oruga trasera se desprendió del eje. 2 artilleros que rotaban el cañón fueron alcanzados por la explosión. Uno murió en el lugar. El otro se arrastró hacia una trinchera, desapareciendo en el humo. Su destino es desconocido. 4.2750. El tercer cohete alcanzó el camión de suministros del último cañón. La explosión partió su eje volcando el cañón. El cañón se rompió, el sistema de elevación fue destruido. 5 soldados en rotación de turnos murieron en el lugar. Uno intentó huir al bosque, pero fue alcanzado en la pierna por metralla y colapsó. La batalla terminó en solo 90 segundos. 3 cañones Caxon y vehículos de apoyo eliminados. Más de una docena de artilleros muertos o heridos. La batería neutralizada. Costo para Ucrania: 3 cohetes, menos de $500,000 en cohetes. Del otro lado, las pérdidas de equipo superaron los $10 millones sin contar el personal entrenado.
En el comando ruso al oeste de Kursk, inicialmente asumieron que la unidad había quedado en silencio por una falla técnica. Minutos después, los UAV ucranianos transmitieron imágenes en vivo de la destrucción total. Rusia respondió 10 UAV Orlan y un equipo de reacción rápida salieron apresuradamente, pero para cuando llegaron los HIMARS ya se habían reubicado y los UAV de reconocimiento habían salido del rango de detección. Por tercera vez en menos de 2 semanas, los cañones Kaxun, recién desplegados por Corea del Norte, fueron destruidos antes de ser usados efectivamente. Consecuencia, el comando ruso suspendió el despliegue adicional de artillería de largo alcance norcoreana en la zona de Kursk. La supervivencia ya no estaba asegurada. El panorama general cobró claridad. A principios de 2025, la guerra de Rusia entró en su tercer año con pérdidas crecientes. Para estabilizar el frente, Moscú firmó un pacto militar con Pyongyang, trayendo a más de 15.000 artilleros norcoreanos y armas pesadas. Históricamente, Corea del Norte ha dependido de la artillería masiva como un ecualizador estratégico. El sistema Kaxon encarna esa doctrina. Su presencia en Rusia buscaba reforzar el poder de fuego de largo alcance, pero su vulnerabilidad cuando se desplegaban sin una cobertura protectora completa redujo su efectividad. A diferencia de la península coreana, donde la artillería está enterrada en búnkeres de montaña en Kursk, las unidades estaban en bosques abiertos sin defensa aérea, en capas sin apoyo de guerra electrónica. Se convirtieron fácilmente en objetivos para la capacidad de ataque de precisión de Ucrania. Los ataques sistemáticos de Ucrania contra estos cañones no fueron solo golpes tácticos. Demostraron la capacidad de neutralizar refuerzos antes de que pudieran alterar el equilibrio del campo de batalla. Para las tropas norcoreanas, el impacto psicológico fue inmenso. Unidades entrenadas para confiar en el poder de fuego de la artillería fueron destrozadas días después de su despliegue. El ataque del 19 de marzo en Kursk se convirtió en un caso de estudio de la guerra de precisión vigilancia en tiempo real con UAV, comunicaciones encriptadas, municiones guiadas por GPS, objetivos de alto valor eliminados en menos de 2 minutos. La operación celebró la efectividad del sistema HIMARS, GMLRS, y expuso los límites de sistemas heredados como Kaxun cuando se les despoja de una protección integral. Para Rusia y Corea del Norte, la pregunta ya no era si desplegar tropas, sino si 15.000 soldados podían realmente cambiar el equilibrio o simplemente extender la lista de objetivos para las campañas de precisión cada vez más sofisticadas de Ucrania. Kursk, ardiendo bajo una lluvia de tungsteno durante más de 90 segundos, ofreció una respuesta temporal. No hay artillería divina inmune a la cadena de eliminación, de encontrar, fijar, atacar y moverse vinculada por datos donde incluso un pequeño UAV, con el perfil de radar de un pájaro, puede guiar la sentencia de muerte de una batería de artillería completa. Y en el campo de batalla moderno, frío como el acero, aún se necesitan menos de 2 minutos para escribir un nuevo capítulo.